Recientemente veía yo lo que llaman un reel de una chiquita que estaba muy triste. Y el papá le pregunta, ¿por qué estás triste? Y ella decía, es que yo no quiero que Anakin se vuelva malo. Ella había visto las películas de la Guerra de las Galaxias y ya sabía que el personaje Anakin eventualmente se vuelve Darth Vader y es el malo de la historia, el malo de la película. Aunque sabemos también que hay un momento de redención ahí para este personaje. Y piensa un poco, ¿qué sucedería con esa historia o con las historias que tanto llaman nuestra atención si no hubiera un malo, si no hubiera oportunidad de redención, si no despertara en nosotros ese deseo de justicia, de que se corrija lo que está mal, de que se recompense aquel que es bueno? ¿Cómo sabríamos nosotros el valor de las virtudes si no hubiera también aquellas personas que hacen el mal? Una de las cosas que le causan mucho problema a algunas personas respecto de Dios es que no podemos nosotros encajar o coordinar la soberanía de Dios con la responsabilidad humana, como lo presenta la Biblia. Un ejemplo de esto es cuando después o dentro de la última cena, Jesús le habla a sus discípulos de lo que va a suceder, de su pasión, y como parte de esta pasión es la traición de Judas. Y ellos se preguntan quién es el que lo va a hacer y cómo puede ser esto. Y él les dice en el versículo 22 del capítulo 22 de Lucas, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado, pero ay de aquel hombre por quien él es entregado. Y aquí vemos estas dos cosas, que por una parte se ha determinado que Jesús, el Hijo del Hombre, tiene que pasar por esta pasión, por esta muerte, para cumplir los diseños de Dios respecto a nuestra redención. Y para eso, parte de ese diseño es que haya un traidor. Y Judas es hecho, es creado para jugar ese papel. Pero Jesús dice, ay de aquel por quien él es entregado. Judas va a recibir un castigo por este pecado que él ha cometido, por esta falta, por esta traición. Y uno dice, ¿cómo puede ser posible? Si Dios así lo diseñó, si Dios creó a Judas, ¿por qué lo juzga? Primeramente tenemos que entender que nuestra mente es limitada y no podemos esperar comprender todo acerca de Dios. Debemos tener mucho cuidado de no juzgar a Dios por cómo nosotros pensamos que deberían ser las cosas. Pero por otra parte también reconocer que en la historia de redención que Dios nos presenta en su Escritura, hay personajes cuyo papel es precisamente darnos a entender ciertas realidades acerca del carácter de Dios y de la obra de Dios. ¿Cómo sabríamos, por ejemplo, que Dios es misericordioso si no hubiera nada que perdonar? ¿Cómo sabríamos que Dios es justo si no hubiera nada que castigar? ¿Cómo sabríamos de la gracia en el amor de Dios si no nos viéramos a nosotros mismos como gente incapaz de ganarse esa aceptación y ese amor de Dios? Y es más, que merecemos todo menos eso, pero aún así Dios nos ama y nos rescata para vivir con Él en toda la eternidad.